Hola, bienvenidos. Vamos a hablar ya hoy en día de un nuevo podcast en nuestro Ortoden Sonrisa Segura. Quiero dar la bienvenida al doctor Oscar Jara. Él es endodoncista especializado en la Universidad de Uningá de Brasil. Y claro, hoy tenemos un tema muy importante que vamos a hablar o tomar en cuenta, los retratamientos endodónticos en nuestros pacientes. Doctor Oscar, bienvenido una vez más a su casa, Ortoden Sonrisa Segura. Muchísimas gracias, doctor. Encantado de estar aquí y poder conversar estos temas que yo sé que son de mucha importancia para todos. Bien, como decíamos, para nuestra sociedad, para nuestra clientela, para nuestros amigos, para todos, todos tenemos, y quién no ha tenido un dolor de diente. Empecemos por ahí. A veces la conclusión para mantener en la boca hoy en día que la tecnología nos ayuda muchísimo es conservar a la pieza, pero muchas de las veces para ello necesitamos un procedimiento que para nadie es satisfactorio, pero que tenemos que decirlo. El doctor Oscar es especialista en manejar este dolor, cabalmente calmar el dolor a los pacientes, y es la famosa endodoncia. Hoy en día la endodoncia entonces es un acto clínico odontológico muy importante, pero claro, reviste también consideraciones para llegar al tema que vamos a tratar, que es los retratamientos. ¿Por qué la endodoncia, doctor Oscar? La endodoncia parte, doctor, como el hecho de tener una vida más, por así decirlo, para nuestras piezas dentales. Y es lo que más, usted sabrá justamente por nuestra práctica, lo que más abunda o lo que más en porcentaje hay, porque justamente hay caries que ya llegan al nervio o traumas que ya alteran el nervio, y justamente para salvar esas piezas o esa pieza tenemos que hacer el tratamiento de conducto o endodoncia como tal. Lamentablemente, como todos sabemos, a ver, el paciente llega a la consulta ya cuando hay dolor. Exacto. Y muchas de las veces ese dolor inobjetablemente ha llegado a las capas más íntimas de la pieza dental, que es el nervio, y ahí es cuando acciona nuestro endodoncista a salvaguarda de la integridad de mantener, como dice, la pieza. Pero claro, ¿qué procedimientos a nosotros nos da a cuenta de por qué hay que mantener el diente y obviamente qué cuidados tenemos que hacer en ese procedimiento? Bueno, nuestras piezas dentales, como usted bien dijo, doctor, eh, cuando las tratamos bien, no hay ningún tipo de problema. Pero ya cuando descuidamos de eso y ya llega la caries o un trauma, ya llega a afectar el nervio, justamente para salvaguardar esas piezas tenemos que hacer los tratamientos de conducto, y todos los tratamientos de conducto en teoría deberían ser exitosos, pero justamente hay una parte de ellos que por A o B situaciones no se hacen bien o no se ha podido trabajar bien, y hay que llegar justamente a un tema que es el que conversamos en parte aquí, que es los retratamientos. O sea, hoy en día hay un riesgo, o sea, eso es en todos sistemas de salud, cualquier tratamiento, todos sabemos, conocemos, hay un factor de riesgo, pero ¿cómo minimizamos ese riesgo para que el resultado sea exitoso? Justamente poder hacer los tratamientos, bueno, con personas especializadas, con colegas especializados en tratamientos, o que tengan un área muy, muy, muy determinada o gran parte del tiempo hacia la especialidad, en este caso la endodoncia. Gracias a Dios, en los últimos años ha habido muchos avances en todas las ramas, pero en la endodoncia ha habido y existen todavía grandes avances. Por ejemplo, en el caso de las limas, en el caso de los instrumentos, son cada vez más flexibles, son cada vez más, más cantidad de alternativas que podemos ofrecer al paciente, y cada anatomía de cada pieza es un reto para cada uno de nosotros los endodoncistas, pero existen, gracias a Dios, muchos materiales y existen muchas herramientas ahora que contamos y que podemos maximizar la eficacia del tratamiento como tal y reducir el fracaso de un tratamiento de conducto. Por ejemplo, hay una conclusión que es muy importante. Hoy en día, si el profesional no invierte en sus implementos, en su instrumental, para que estos tecnificadamente brinden al paciente una mejor alternativa o un factor de riesgo minimizado, obviamente en estos procedimientos que son tan delicados, tan complejos, no podríamos llevar al éxito. Ahora, lamentablemente, muchas de las veces viene ya la siguiente fase. ¿Por qué el paciente tiene necesariamente que hacerse un retratamiento? ¿Por qué llegamos a eso? Llegamos justamente cuando no se dan las condiciones adecuadas o no sabemos cómo fue el tratamiento en primera instancia y fracasa. ¿Cómo sabemos que fracasa? Bueno, el paciente viene con dolor, viene con abscesos, o se determina radiográficamente cuando uno va a hacer un tratamiento como tal, por ejemplo, una prótesis, una corona, etcétera,
y en la radiografía uno se da cuenta de que ya hay un proceso o de que hay algo, así no manifiesta el paciente síntomas, pero que hay que tratar, ¿sí? Para poder garantizar de que las prótesis, coronas, etcétera, no se vaya a ver algún problema posteriormente, y por eso hay que retratar, o sea, hay que volver a repetir un tratamiento independientemente, como le estoy contando, de las diferentes tipos de situaciones, porque también eh, uno no puede prever desde un principio, obviamente, un tratamiento, pero sí, si vamos a hacer un retratamiento y podemos corregirlo, lo podemos hacer con el retratamiento también. Ya estamos hablando de que vamos a tener que minimizar el factor de recidiva o el factor de que exista nuevamente un proceso infeccioso, basados obviamente en un protocolo que debe ser lo más suncito hacia la excelencia, o sea, minimizar riesgos. Y eso obviamente pasa desde la ética del profesional, desde la calidad del docente profesional, en este caso, en su caso, por ejemplo, que también es docente en algunas instituciones, nos va a permitir de alguna manera que usted tenga claro el panorama hacia dónde vamos a enfocar un procedimiento exitoso, ¿verdad? Exactamente. Y como le digo, los retratamientos es una opción más, ¿sí? Siempre digo yo, uno tiene que ir de lo menos cruento a lo más cruento, por así decirlo. En primera instancia, cuando hay un problema, hacer un tratamiento, fracasa por A o B o pasa alguna cuestión, porque también puede pasar las veces que esté muy bien el tratamiento, pero las coronas, las restauraciones, etcétera, se filtran, se dañan, por así decirlo, se contamina el tratamiento como tal y obviamente viene en problema. Entonces hay que retratar ahí. Ese es el segundo paso. Y obviamente siempre, como digo, de lo menos cruento a lo más cruento. Después del retratamiento, obviamente, hay otras opciones también, como puede ser la cirugía apical, bueno, pero me imagino que ese es otro tema que podemos tratarlo después. Así es. Y son circunstancias o son pasos que uno tiene que dar como endodoncista para garantizar al paciente y decirle que esa pieza puede funcionar a futuro. A ver, entonces, yo creo que como conclusión en este tema tan importante vamos a tener que decir que primero hay una puesta abierta para un procedimiento para que el diente al final no se pierda de la boca. Exactamente. Y una situación muy importante que el retratamiento, si bien es cierto, es una opción, también existe alternativas, como usted dice. Por ejemplo, dejaremos para el siguiente capítulo lo que son las alternativas tecnológicas de lo que es procedimientos sobre todo de apicectomías, de procedimientos que podrían ser mucho más de mayor complejidad, pero que obviamente son alternativas. Le dejo en las palabras finales, doctor Oscar. Para usted entonces, conservar la pieza en este caso siempre va a ser nuestra opción sine qua non. Ahora, en los retratamientos, ¿cuál sería la recomendación para nuestra sociedad en el caso de que ya tuviesen procedimientos previos y que obviamente es una alternativa importante? Bueno, siempre todo parte, como usted sabe, doctor, de un buen diagnóstico, ¿sí? Cuando tenemos la opción o podemos darles la opción al paciente de un retratamiento, tenemos que estar basados en el hecho de que radiográficamente y clínicamente poder decir con cierta certeza de que se puede o que ese retratamiento puede funcionar. Eso también me olvidé de decirle, doctor, en el caso de los retratamientos, como usted sabe, tiene una tasa de éxito más o menos, ¿no? En el caso de hacer un tratamiento como tal, bien hecho y con con todos los instrumentos y con toda la garantía que se le puede dar en cuanto al trabajo de lo que uno hace, eh, más o menos en un 96 al 98% de éxito, que es muy bueno, comparado con tiempos anteriores que no había ni dique ni existía la asepsia que hoy existe, que era muy bajo. Pero los retratamientos caen más o menos a un 48, a un 50%, 55%, diciendo que máximo. Entonces, siempre hay que dar también esa información al paciente al rato de los retratamientos, que prácticamente es mitad puede funcionar, mitad no puede funcionar. Más que todo, no por el hecho de lo que uno puede hacer, sino por las bacterias, como usted sabe, y por los nichos más que todo de ellas, que pueden recuperarse en algún momento luego de un tratamiento y que obviamente puede hacer fracasar el tratamiento. Claro, son factores generales que al final van a influir en un procedimiento, sea cual fuere. Pues, obviamente,
La moraleja final es que tenemos que considerar que un paciente es un universo distinto uno de otro uno y obviamente tenemos abiertas puertas de muchas circunstancias que podrían afectar un procedimiento. Exactamente. Yo le agradezco en su tiempo y obviamente dejándole comprometido para que podamos seguir hablando de temas como estos tan importantes y creo que nos da un esfuerzo muy importante hacia la colectividad, hacia la sociedad, de poner y exponer nuestros trabajos, ¿no? Y obviamente de manera abierta, frontal y transparente, que es lo que nos caracteriza en Ortodo en Sonrisa Segura. Le agradezco mucho a usted, doctor, y encantado de poder asistir las veces que consideren ustedes. Muchas gracias, doctor. A usted, seguro, saludos. Con Ortodo en Sonrisa Segura.